Hola amigos, ¿cómo estamos? Os he pasado un esquema de las construcciones racionales, que es lo que vamos a empezar ahora en sintaxis. Os he mandado un archivo con la explicación inicial, los 4 tipos de construcciones oracionales que hay. Tenéis que tener en cuenta que las construcciones oracionales es como llama la nueva gramática a las que nosotros conocemos de otros años, subordinadas adverbiales. ¿Vale? Las adverbiales, nosotros las estudiamos, que eran las que hacían funciones que normalmente hace un adverbio, es decir, las que hacían las funciones de complementos circunstanciales. No las que equivalían a un adverbio, porque adverbios, por ejemplo, las condicionales, las concesivas, no existe un adverbio condicional, no existe un adverbio causal y no existe un adverbio concesivo. Por lo tanto, no podíamos decir que fuesen las que equivalen a un adverbio. Eso solo podríamos decir las temporales, de las locativas, tiempo, lugar o modo, pero jamás de las condicionales. Entonces, ¿cómo soluciona eso la gramática? Pues echándolo toda la basura y empezando una clasificación de nuevo. Por lo tanto, mi consejo es que olvidéis de todo lo demás y os estudiéis esto de aquí. 4 tipos de construcciones oracionales, que son las que nosotros conocíamos como adverbiales. Son excluidas aquellas que están introducidas por relativos. ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Vale? Que eran las típicas. La típica del lugar. ¿Cuándo? Cuando vengas te hablaré. Pues ya no es temporal, ya no es adverbial de tiempo. Iremos donde me digas. Ya no es una circunstancial es una adverbial de lugar, etcétera. ¿Vale? Vamos a cuáles son los 4 tipos. Tenemos las construcciones temporales, de las cuales excluimos las que están introducidas por el relativo cuando. Ya veremos las que son. Las construcciones temporales son unas cuantas formas, lo veremos en la próxima clase. Las que hablan de las construcciones que hablan de una lógica de causa y efecto. Bueno, cuando hay una causa, hay una consecuencia. Cuando hay una consecuencia, es porque hay una causa. En función de si la subordinada es la consecuencia y la principal es la causa, o si la subordinada es la causa y la principal la consecuencia, tendremos las causales o las ilativas o finales. ¿Vale? ¿De acuerdo? Las causales no estudio porque no me gusta, ¿veis? La subordinada es la causa, ¿vale? De la principal. Finales, te lo doy para que lo leas. La subordinada es la finalidad de la principal. Las relativas, tienes un examen, así que estudia. Así que estudia es la consecuencia de tienes un examen. Tienes que ser consecuente y tienes que estudiar para aprobar un examen. ¿Vale? Bien, causales, finales, relativas son los nexos más comunes. Porque, para qué o para más infinitivo. Y así que las veremos en profundidad cuando lleguemos a este tipo. ¿Vale? Veremos causales, veremos finales, veremos relativas. Tercer tipo, lógica de condición concesividad. ¿Vale? Es decir, son una serie de obstáculos que con los que se encuentra la oración principal para poder ser llevada a cabo. Las condicionales, si estudias, aprobarás. Aprobarás, pero antes hay que salvar un pequeño escollo que es estudiar un poquito, ¿no? Es un pequeño obstáculo, es una condición, ¿vale? Para que apruebes. Nadie te impide que apruebes, pero tienes que estudiar, ¿eh? Es una condición. Las concesivas son un obstáculo que se ha salvado ya, Suspenderás aunque estudies, absolutamente salvables. No es una condición, sino es un obstáculo salvable. Pase lo que pase, suspenderás. O sea, no hay ninguna condición para suspender, simplemente hay un obstáculo que será de cualquier modo superado. ¿Vale? Condicionales concesivas. Los nexos, sí y aunque. ¿Vale? Construcciones cuantitativas, el 4 tipo. Estas son las más jodidillas. Son complicadas. Siempre engloba aquí en este 4 tipo ese tipo de oraciones que nunca hemos sabido muy bien cómo analizarlas, porque había muchas teorías, porque no quedaba claro qué función realiza, pero cómo se analiza. Bueno, son las
consecutivas, las comparativas y las superlativas. Es decir, comparativas y superlativas, las que van con un adjetivo, comparando. Y las consecutivas, a no confundir con las ilativas, porque estas consecutivas tienen lo típico de todas estas construcciones cuantitativas, que es una doble, una estructura doble. Por ejemplo, el examen es tan difícil que aprobaremos. Tiene dos nexos, si os das cuenta. Tan que. Y habrá que analizarlo en consecuencia. No me voy a meter ahora con ello porque me puede tirar una hora y hay que comer. Pero ya lo veremos en su momento. Lo mismo pasa, esa doble estructura con dos nexos, pasa con las comparativas, las superlativas. Comparativas, el examen es más difícil que el de efectividad. Más que superlativas, lo mismo. Así que estas las veremos más en profundidad cuando llegue. Son las más complicadas de todas. Yo creo, en mi top, son las más complicadas de analizar y todo. Aquí en estos cuadritos he puesto la función que realiza cada uno de los grupos, ¿vale? Las temporales siempre completo circunstancial del tiempo. Es por eso que cuando no puede entrar ahí, porque cuando, según la nueva gramática, sería un adyacente de un sustantivo, un antecedente que está omitido, pero que existe según la nueva gramática. Lógica, causa, efecto tienen complemento circunstancial o de elemento extrarracional, complemento periférico. Esta es una de las grandes novedades, os lo he puesto en los apuntes, de las grandes novedades de las construcciones oracionales con respecto a las adverbiales, que se considera que hacen elementos extrarracionales, depende la construcción que sea, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos una final, te lo doy para que leas, para que lo leas. Para que lo leas sería un complemento circunstancial de finalidad. En cambio, para que lo leáis todos bien, coma, os he preparado un excelente vídeo. Eso sería un elemento extrarracional. Para que lo comprendáis todos bien. Coma. He preparado este excelente vídeo. Eso sería un elemento extrarracional. No se considera que haga complemento circunstancial de finalidad. ¿Vale? Elemento extrarracional o complemento periférico. Que es lo mismo. Más cosas que deciros. Las funciones, condición, concesividad, siempre condicionales y concesivas. Se considera ahora que son elementos extrarracionales siempre. Y las construcciones cuantitativas que no especifica la nueva gramática qué función exactamente realiza, como nunca se ha hecho. No tenemos ni puta idea de qué es eso, qué función hace. Hay 1000 teorías diferentes. Entonces, simplemente se pone eso, construcción cuantitativa. Bien, dos cositas para terminar. Los nexos, si son conjunciones, como la mayoría que hemos visto aquí, que yo creo que todo lo que hemos visto son conjunciones, porque, para qué, así que, si, aunque, etcétera. Si son conjunciones o locuciones conjuntivas, no realizan una función dentro de la subordinada, por lo tanto, se subraya, se pone nexo, punto. Si fuesen adverbios, sí lo harían. Serían adverbios, un adverbio es una palabra con valor sintáctico, por lo tanto, haría una función dentro de la subordinada, complemento circunstancial, lo que fuese. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro, ¿qué ponemos cuando estamos analizando? Siempre tenemos que poner la función y qué tipo de subordinada es. Complemento circunstancial de tiempo, barra, como lo hacéis con barra, y luego con paréntesis. Complemento circunstancial de tiempo, barra, construcción temporal. Complemento periférico, barra, construcción, y no ponemos eso. No ponemos causa, efecto, condición. Esto son agrupaciones de tipos de construcciones, ¿vale? Ponemos complemento circunstancial, construcción causal. Complemento periférico, construcción final. Aquí, elemento extrarracional o complemento periférico, barra, construcción concesiva. Son construcciones oracionales, no dejamos todo eso, ponemos construcción causal, construcción final, construcción condicional, construcción concesiva. ¿Vale? Aquí llega el jaleo. Aquí no ponemos nada, solo ponemos construcción consecutiva o construcción comparativa o construcción superlativa. No ponemos la función. ¿Vale? En todas las demás ponemos la función, una de estas, si está aquí, construcción, o sea, complemento circunstancial de causa, barra, construcción causal, o construcción, complemento circunstancial de finalidad, barra, construcción final, o complemento circunstancial relativo, construcción ilativa. ¿Vale? Ok. Os voy a decir una cosa incluso.
Si no pusierais la función y solo pusierais el tipo de construcción, también vale, porque en el nombre de la construcción está incluido la función que está realizando. Si tú pones construcción temporal, obviamente está haciendo la función de dar información sobre el tiempo, circunstancias temporales a la acción del verbo. El año pasado, cuando estuve corrigiendo selectividad, nos dijeron que valía solo decir el tipo de subordinada sin poner la función. Bueno, yo os aconsejo que pongáis siempre lo máximo posible, por si en caso de duda. ¿Vale? Bien, en los próximos días comienzo con las temporales. Unos días seguimos con las... etcétera. ¡Hala! Adiós.